La libertad interior se expresa especialmente en un juicio ecuánime. Sean todos y todas bienvenidos a una nueva entrega del curso Espiral de Conciencia, 10 palabras para el desenvolvimiento espiritual. La palabra de hoy es juzgar. Y juzgar de manera pertinente y benéfica. Permitamos que esta pregunta nos guíe en este nuevo viaje en la nave de la conciencia. La objetividad es la ilusión de que las observaciones pueden hacerse sin un observador. Qué gran frase. Y planteo esta frase en un comienzo porque me parece pertinente que de una vez distingamos que objetividad y ecuanimidad no son lo mismo. Pueden tener relación, sin embargo, un juicio ecuánime no implica una visión objetiva, la cual no es posible sin intervención de el observador. De esto vamos a hablar más adelante. Para que entremos también en contexto, como ha sido habitual, recordemos las palabras que hemos visto con anterioridad. Vimos callar, que básicamente es callar interiormente. Escuchar, que podríamos decir que es escuchar de manera amorosa o amable. Recordar con sentido es un comprender que es incluyente, un saber que podría mirarse como un saber vivir, un querer que implica eh, un querer consciente y un osar transformar. Y la octava palabra que la desarrollamos hoy sería el juzgar. Y miremos aquí en este mentefacto conceptual como la explicación del concepto juzgar. Primero es que le puse también apellido. Creo que el apellido es bastante obvio porque así lo sugería el mismo Jorge Wassenberg en su libro y curso, y habla de un juicio ecuánime. Y el juzgar, a quien nos vamos a referir hoy, es ecuánimemente, para que lo diferenciemos o lo distingamos de otro tipo de juzgamientos. No confundamos entonces este juzgar ecuánimemente con un opinar sin fundamento, que es lo que normalmente aludimos al referirnos al juzgar, que tiene incluso una connotación negativa, ni tampoco lo asociemos a una captación objetiva. El ser humano de por sí tiene limitaciones perceptuales, producto de sus condicionamientos biológicos, que no permiten realmente, no nos permiten captar las cosas tal como son. El ser humano no capta, o sea, no agarra, nuestros sentidos no agarran la realidad, de alguna manera la percibimos, la interpretamos, pero no la agarramos en su sentido completo. Por eso no somos totalmente objetivos. Lo que sí podríamos hacer, y es ahí como uno de los valores importantes de la charla de hoy, es aprender a juzgar ecuánimemente. Y esto nos ayuda, si bien no movernos con la pretensión de que somos objetivos o que tenemos ese privilegio de captar las cosas tal como son, y tampoco ser presos inconscientes a una subjetividad superficial. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características o principios que distinguen esta juzgar ecuánimemente? El primero sería, es una relación consciente entre el observador y lo observado. Es decir, cuando yo observo algo o a alguien o algún fenómeno o a mí mismo, soy consciente que yo como observador estoy influenciando en la interpretación que estoy haciendo de lo que observo. Y también es bueno que recordemos que observar es más que ver. Observar implica, de alguna manera, también es ver, pero también interpretar.
va más allá del simplemente ver. Y de alguna manera nosotros, como observadores limitados que somos, condicionamos eso que observamos. Al observar, por eso es importante saber callar. Recuerden ese callar interiormente que vimos en la segunda clase, que es la primera palabra. Y ese callar implica observar, o en la película que pasa a través de nuestra mente, nuestros prejuicios, deseos, gustos e impulsos emotivos. Observarlos. No estoy diciendo reprimirlos, sino observarlos. Y tomar conciencia también cómo ellos influyen en la manera en que interpretamos, juzgamos lo que juzgamos. Implica también concienciar que se está juzgando. Esto es muy importante. Creo que aquí están claves importantes en el juzgar ecuánimemente. Cuando estemos juzgando, la idea es que seamos conscientes que en ese momento estamos juzgando. Es decir, cuando yo digo, eh, ese lugar fue horrible, ese momento fue horrible, reconozco que es realmente, no es el lugar el horrible, es mi observador quien lo ve horrible. O alguien dice, estuvo aburridora la fiesta. En la manera de nombrarlo supone que es aburridora para todos los observadores. En la manera de nombrar las cosas nosotros damos cuenta también qué tan conscientes somos de cómo estamos juzgando las cosas, cómo estamos suponiendo no que nuestra observación es relativa a mí o la estamos asumiendo como si fuera igual para otros observadores. Es importante entonces tomar conciencia de cuándo estamos juzgando. Eso vamos a profundizar más adelante. Otra cosa importante, que los juicios habitan al emisor. Eso también tenemos que tenerlo presente y tiene que ver también con lo anterior. Es decir, cuando yo digo, eh, ese examen está difícil, el difícil, el difícil no es el examen. Yo lo veo difícil, es decir, ese juicio está en mí, no en el examen. Creo que ese ejemplo es claro. Por lo menos yo lo veo claro. Fundamentar con hechos y datos también es importante. Un juicio ecuánime, también de alguna manera, quien hace esa observación, quien juzga, busca validar o verificar más bien su juicio, corroborarlo con hechos y datos. Casi que nuestros juicios se convierten más como en hipótesis, como una hipótesis científica que es un juicio que amerita o que requiere ser corroborado con hechos y datos y que podría incluso en un momento, refutarse. También cabe la posibilidad. Por eso es importante pasar por los hechos y los datos antes de declarar un juicio. Tomemos la foto cuando estemos jugando y démonos cuenta. ¿Tenemos hechos y datos? ¿Sí o no? Si no es posible conseguirlo, ese juicio tengámoslo ahí, detengámoslo. Es importante también estar abierto a la incertidumbre de la vida. ¿Y eso qué implica estar abierto a la incertidumbre de la vida? Es que nosotros no podemos, no tenemos todas las certezas, no tenemos todas las verdades, de hecho no tenemos verdades absolutas. Y el futuro realmente es impredecible. Podemos hacer conjeturas, podemos hacer análisis prospectivo y puede que ocasionalmente, logramos inferir qué va a ocurrir, pero siempre estamos, condicionados a un margen muy alto de que las cosas no ocurran como suponemos que, o como que van a, como suponemos que, o quisiéramos que ocurriera. Entonces siempre estamos presos o condicionados por la incertidumbre. Más eso no nos tiene que abrumar como, lo vimos en la clase anterior. Bueno, y ese juicio ecuánime lo podemos distinguir en diferentes cosas, como por ejemplo, distinguir desde dónde y cómo interpretamos. Eso es bien interesante.
Doy un ejemplo. Yo digo, esa persona, este negocio, eh, esta persona con el que estoy haciendo este negocio quiere tomar ventaja. Yo desde dónde declaro ese juicio, así lo hagas interiormente. Puede ser desde algo que estoy observando en el presente, donde veo algún gesto que, que me invita a que hay una posibilidad de una mentira, o desde mis miedos, o desde mis prejuicios, desde dónde juzgo lo que juzgo. Es interesante mirar eso. Podría ser que esté juzgando desde una observación del presente, sin ningún prejuicio. También tenemos a veces la posibilidad también de observar cosas que a veces no somos muy conscientes, como un pequeño gesto. En esos casos, donde algún gesto, algún movimiento, algo muy sutil me dispara un juicio en mi interior, es importante ese juicio procurar verificarlo con hechos y datos. Es importante también el validar las diferencias interpretativas. Es decir, cuando yo juzgo irresponsablemente, estoy suponiendo que las cosas son como yo las digo, pero cuando yo juzgo ecuánimemente, en el momento que juzgo, soy consciente que mi observador es válido, como también son válidos otros observadores u otras observaciones. ¿Eso que nos invita? A la apertura, al diálogo, a la comprensión. Permite también ese juicio ecuánime distinguir entre, y eso es bien, bien valioso, distinguir entre experiencias, creencias, evidencias y posibilidades. Cuando yo digo, yo lo sentí, estoy describiendo una experiencia. Y eso es muy propio de mí y nadie lo puede refutar, al menos que sea pues algo muy, muy fuera de lo racional. Pero es mi experiencia. Es muy distinto, por ejemplo, una creencia en la cual yo, por ejemplo, digo que el ponerse la vacuna contra el COVID es pecado. Por ejemplo, eso digamos que eso sería una creencia, pero es mi experiencia. No, eso no es una experiencia, es una creencia. ¿Es una evidencia? Tampoco, porque las evidencias implican pruebas y datos, ¿cierto? Y tampoco es una posibilidad. La posibilidad implica aquello que podría ser o no, que no tenemos todavía evidencias, que tampoco lo podemos asumir ciegamente como creencias, simplemente son posibilidades. Ejemplo, existe inteligencia extraterrestre. En la manera que lo nombro, no es, ni es una experiencia, tampoco es una creencia, tampoco existen evidencias, simplemente lo asumo como posibilidad. Podría ser o no ser. Distinguir entre afirmaciones y juicios. Esto sí que es importante. Las afirmaciones y juicios están en el lenguaje, en el lenguajear, como diría Humberto Maturana, gran personaje recién fallecido. A ver, una afirmación es una descripción de la realidad, como por ejemplo, eh, este lugar está oscuro y aún así pues podría tener una comprensión también relativa, pero digamos que en cierto contexto podemos decir, este lugar está oscuro. Eso es una afirmación. O era la cita a las 4, llegaste 4:30. Es decir, una afirmación es una descripción de lo que ocurrió, de los hechos, de los datos. Un juicio sería, eres un incumplido. Eso ya es un juicio. Y así como es importante distinguir entre afirmación y juicio, es importante también distinguir, por ejemplo, entre tener un pensamiento crítico y tener una actitud criticona. Es importante. Yo creo que tenemos que abrirnos y desarrollar un pensamiento crítico con una sana intención y superar la actitud de criticón, que es el que busca la falta, juzga,
interpreta de la forma más, de una forma negativa, tiende a buscar como la caída de las cosas, a no tener una validación de lo que ocurre y las personas. Eso sería otra cosa importante, así como distinguir entre afirmación y juicios, distinguir entre un pensamiento crítico y una actitud criticona. Eh, Importante y relacionado también con esto del lenguaje es observar el lenguaje interno y su relación con el juzgar. Cuando digo lenguaje interno es aquello que converso conmigo mismo, respecto a mí mismo y al mundo. Y su relación con el juzgar. Entonces, de alguna manera, yo observo en mí mismo, en mi realidad interna, la película que pasa a través de mi conciencia, si estoy juzgando o no, y cómo lo estoy haciendo y desde dónde lo estoy haciendo. Miremos aquí dos, digamos, creencias limitantes o podemos decir que bloqueos mentales que no nos permiten juzgar ecuánimemente. El primero, confundir juicios con afirmaciones, ya lo he dicho, es creer que nuestra opinión son descripciones de la realidad y por ende son una verdad. Se confunde validez con verdad. Mis juicios pueden ser válidos, pero no son, no son una verdad. Son válidos porque de alguna manera mi opinión tiene algún valor, pero eso no los hace verdad. Riesgo, no validar las diferentes observaciones, imponer una ideología, no escuchar, no disentir y respetar, no aprender, no desaprender, no pensar por sí mismo, confusión, instaurar creencias limitantes. Trasfondo cierto, útil o bueno, nuestras opciones de esa creencia, nuestras opiniones tienen un valor, y tienen un valor relativo, ¿cierto? No absoluto, ¿cierto? Y bueno, ¿y cuál podría ser una declaración liberadora que tenga presente este trasfondo, pero a la vez nos aleje de ese riesgo? Y propongo, me doy cuenta de cuando estoy juzgando. Acepto que mis juicios me habitan y no a lo juzgado o no en lo juzgado. Fundo mis juicios con hechos y datos. Entonces, para completar, digamos, esta disposición de superar esta creencia limitante, imaginémonos este icono que implica el confundir juicios con afirmaciones y voy a disociarlo de mí, voy a alejarlo, lo visualizo así hasta que desaparece en la lejanía de mi vista. Me imagino otro icono asociado con esta declaración liberadora y la asocio a mí, la incluyo en mí, la siento y la vivo. Me doy cuenta de cuándo estoy juzgando, acepto que mis juicios me habitan y no a lo juzgado, hundo mis juicios con hechos y datos. Segunda creencia que les propongo, o sesgo también podríamos decir, motivaciones ciegas, asumir como verdad y dejarme llevar ciegamente de interpretaciones que surgen de nuestras motivaciones y sentimientos, deseos, expectativas, gustos, miedos, frustraciones, vanidades, impulsos emotivos en general. Confundir motivaciones con argumentos. Importante también esto de las motivaciones y argumentos. Muchas veces cuando yo digo algo, lo digo no porque te cuento con argumentos. Lo digo es porque tengo una motivación, es decir, una emoción o un sentir que hace que yo diga lo que digo. Entonces, en un momento dado, yo puedo justificarme o defenderme, por ejemplo, cuando yo con rabia me defiendo y puedo usar ciertos argumentos. Pero en el fondo, lo que me impulsa a decir lo que tengo decir lo que tengo que decir son mis motivaciones. De hecho, los argumentos pueden con todo y yo podría argumentar una cosa o lo contrario, pero las motivaciones implican eso que me mueve. Motivación viene de motor, de movimiento interno, de la experiencia del sentir.
Y ahí es, por ejemplo, importante el poder observarnos a nosotros mismos en ese instante. ¿Qué emoción o qué sentir me acompaña y cómo eso condiciona mis interpretaciones? Riesgo es desconocer o invalidar a otros observadores, desaciertos, conflictos, arrepentimiento, pensamientos tóxicos, esos pensamientos que me envenenan. Trasfondo cierto, útil o bueno, nuestras motivaciones y sentimientos nos permiten relacionarnos con lo que nos pasa y pasa en el medio. Sí, está bien ese trasfondo. Pero bueno, propongamos entonces una declaración liberadora. Observo mis motivaciones y su efecto en mis pensamientos y acciones. Las gestiono con responsabilidad y propósito. Traigamos un icono asociado a ese de motivaciones ciegas. Aquí aparece este muñeco que con una venda va a caer en un hueco, y esas motivaciones ciegas las alejamos, las disociamos y las desaparecemos. Y proponemos un nuevo icono como una imagen, un cuadro imaginativo asociado a esta declaración liberadora, y lo incluyo, lo atraigo, lo siento, lo vivo en mi interior, observo mis motivaciones y su efecto en mis pensamientos y acciones. Las gestiono con responsabilidad y propósito. Hay un equilibrio emocional. Yo diría que esto es inteligencia emocional. Y quiero compartirles como una distinción que hace Jorge Wassenberg entre los juicios de opinión y el juicio ecuánime. Y esto nos va a permitir también desarrollar también una estrategia lingüística para nosotros juzgar y hablar con mayor ecuanimidad. Entonces, el juicio de opinión tiene un valor relativo, es decir, y es un valor relativo, pero lo interpretamos como si fuera absoluto. Creo que eso como cuando decimos una opinión, pero asumimos como si esa opinión fuera verdad. Ya lo hemos explicado. Mientras el juicio ecuánime da conciencia de nuestra incertidumbre básica, es decir, no sabemos, no tenemos la verdad absoluta. En el juicio de opinión, lo temporal es interpretado como si fuera permanente. Me explico. Yo digo, eh, digamos, hice un mal negocio y yo interpreto que soy un mal negociante. Es decir, nombro como una generalidad algo que simplemente es de un momento. En el juicio ecuánime, tomo distancia del sentir y del pensar. Y yo diría también, y soy consciente de que cuando algo es temporal o cuando es permanente. El juicio de opinión está sujeto a contraposición. De hecho, los juicios de opinión siempre generan conflictos, mientras el juicio ecuánime, desde la prudencia, es mucho más incluyente y sabio, diría yo. En el juicio de opinión se confunde entre sí las experiencias, las creencias, las evidencias y las posibilidades. Todo eso se confunde. Y yo nombro como creencia lo que es una experiencia, nombro como algo evidente para todos lo que simplemente es mi experiencia, nombro como verdad, como tuviera evidencia, lo que simplemente es una posibilidad. Más en el juicio ecuánime podemos discernir y distinguir lo temporario de lo permanente, lo probable de lo posible. Probable es aquello que tiene alta posibilidad, ¿cierto? Probabilidad, eh, es decir, que tiene una alta posibilidad de aquello que simplemente un posible más general. Lo particular de lo general, los hechos de las opiniones, las evidencias de las creencias. Y llevando esto al lenguaje, como una propuesta práctica para llevarnos esto a nuestra realidad. Dar por hecho que se cuenta con el privilegio de la certidumbre. Eso es un lenguaje de opinión. Se nombra las cosas como una verdad última. El lenguaje ecuánime, o desde la ecuanimidad, reconoce la incertidumbre básica, se abre a lo desconocido en la forma de nombrar las cosas. En la opinión, califica los hechos suponiendo que son así independientes del observador. ¿Recuerdan lo que decíamos, la frase que pusimos más atrás? En este tipo de lenguaje de opinión se utiliza mucho las conjugaciones del verbo ser
y los adjetivos. Es decir, son, es, fue. El verbo ser siempre está condicionando y generalizando, y los adjetivos los cuales califican las cosas, ¿cierto? O las descalifican. Mientras en la ecuanimidad es más descriptiva de la experiencia de quien narra. La experiencia que puede ser personal o la experiencia que puede ser también inclusive a veces compartida. En la opinión, niega la legitimidad de otros observadores, sobrevalorando la propia opinión, ¿cierto? Mientras en la ecuanimidad se acepta la legitimidad de otros observadores. En el lenguaje de opinión, hacemos generalizaciones sin fundamento, empleando superlativos y comparativos sin contexto. Es decir, somos, por ejemplo, mi equipo es el mejor del mundo. Una comparación. Eh, eh, mi, mm, mi matrimonio es maravilloso, es una cosa realmente exagerada, ¿cierto? Como cuando nosotros decimos mi papá es el mejor papá del mundo, pues podemos tener un muy buen papá, pero de eso no tenemos certeza que son los mejores. Lo decimos con amor, pero ahí también hay no somos de alguna manera rigurosos en el lenguaje y nos acostumbramos a ello. En el lenguaje de ecuanimidad especifica el contexto desde donde se dicen las cosas. Me explico. Cuando yo digo que esta habitación es oscura, un ejemplo que he dicho antes, eso puede ser también desde mi percepción o de la percepción humana, pero es posible que otra especie animal diferente a la humana, recuerden que los seres humanos somos animales y todo lo que aplica a los animales aplica a los humanos, está seguramente comprobado, eso es evidente científicamente. Hayan otras especies animales que perciban es un lugar que yo estoy viendo como oscuro, lo perciban distinto. Entonces, cuando yo digo este lugar es oscuro o este lugar es claro, lo digo en un contexto determinado donde otros observadores pueden percibirlo así también, otros observadores humanos. El juicio de opinión puede ser discutible, sujeto a contraposición, mientras en el lenguaje de ecuanimidad posibilita el diálogo, es decir, es incluyente. Miremos entonces esto ya cómo se come, cómo lo practicamos. Miremos aquí varios ejemplos y vámonos construyéndolo aquí entre todos, ¿cierto? Ustedes van haciendo el ejercicio conmigo. ¿En cuál de las siguientes frases se nombra como permanente lo temporario? ¿Recuerdan el ejemplo que hicimos antes? Perdí el examen. Soy un desgraciado. Me hace desgraciado haber perdido el examen. O sea, algo negativo lo estoy dando un carácter superlativo y estoy llevándolo a toda mi vida, condicionándome cuando simplemente es una circunstancia, un momento. Nunca logré lo que me propongo. Cuando decimos nunca, es un superlativo. Estamos asumiendo que ha sido en el pasado, es en el presente y seguirá siempre en el futuro. Pero declarar eso implica un costo muy alto y es condicionarme a que siempre tenga que ser así. Aquí yo estoy confundiendo algo que puede ser temporal y asumiéndolo como permanente. No puedo vivir sin tu amor. Mire que es una declaración que hacemos en un momento dado, un juicio que declaramos. Entonces miren este ejemplo. ¿Ustedes qué piensan? Ahí se confunde lo permanente con lo temporario. De hecho, la mayoría de las personas que hemos pasado por esa situación en la cual tenemos una ruptura amorosa, podemos tener una sensación de que no puedo vivir sin tu amor o que me vas a hacer falta, pero si discernimos con calma esa sensación de pérdida, pasa. Y cuando menos pensamos ya superamos eso y podemos estar hasta en una nueva relación. Es más, si podemos sobrevivir solos, también es una posibilidad. Entonces, mire lo importante de cuidarnos de no hacer estas declaraciones, estos juicios, de manera tan radical
y permanente, y condicionarlo permanente. Equivocarme esta vez no me hace un fracasado. Mire que aquí, en esta frase, sí, quien lo nombra, sí distingue que esto que ocurrió no tiene por qué condicionarme en el futuro. Mire cómo el lenguaje condiciona nuestra forma de ver el mundo y relacionarnos. Y por eso es que el juicio ecuánime nos permite vivir más consciente, relacionarnos más consciente, fluir con la vida de manera más consciente, agiliza nuestro desenvolvimiento espiritual. ¿En cuál de las siguientes frases se nombra como demostrable lo posible? Miremos a ver. ¿Existe la inteligencia extraterrestre? Existe. Mire que se nombra como si fuera demostrable. Ahí hay una confusión. Eso es una posibilidad. Con este equipo que estamos conformando, seremos los campeones. Bueno, puede servir para motivar, mas ¿es esto evidente? Puede que no. Es una posibilidad. No. ¿Se puede llegar a demostrar? Sí o no, pero no en este instante. En este instante no podría demostrar en el momento que lo nombro. El cáncer de pulmón está correlacionado con el consumo excesivo de cigarrillos, según estudios. Bueno, esto puede ser parcialmente cierto, es decir, muchas personas que han sufrido cáncer de pulmón, sus circunstancias sí puede estar correlacionado con el consumo excesivo de cigarrillo. Y en ese sentido, esto podría ser demostrable. Para algunas tradiciones religiosas, la reencarnación es una explicación de algunos fenómenos de la vida. Entonces, aquí hay como llamamos en Colombia una cascarita en la pregunta. O sea, la reencarnación es un hecho posible, pero en la forma que lo nombro como simplemente como una descripción de la realidad. Y es algo que se puede mostrar. Se puede demostrar que algunas tradiciones religiosas, para algunas tradiciones religiosas, la reencarnación es una explicación a algunos de los fenómenos de la vida. Eso se puede demostrar. Que existen tradiciones religiosas que creen en eso, que lo asumen. Eso se puede mostrar. Lo que tal vez no se puede demostrar eh, por el momento es que exista la reencarnación. Eso está simplemente en lo posible. Puede que alguien tenga alguna experiencia, pero por lo menos no la conozco. ¿En cuál de las siguientes frases se nombra como general lo particular? Entonces, miren lo importante también de ser todas estas distinciones. Todos los hombres son iguales. Y que ahí se está generalizando. Y todos los hombres, a ver, todos los hombres somos iguales en lo que nos distingue como hombres, como hombres varones, ¿cierto? Más, si usted mida que a todos los hombres somos iguales, creo que no. Sería la vida muy aburridora para nosotros los hombres y para las mujeres, si todos los hombres fuéramos iguales. Lucas me traicionó. Definitivamente no nací para amar, dice una mujer. Entonces mire cómo dice, no nací para amar, es decir, toda su vida está predestinada a no amar. Entonces mire cómo generaliza, simplemente por una situación que sucedió y que de hecho ni depende de mí, pues, o de María, la que le pasó esta situación con Lucas. Depende de otro, que fue quien traicionó. De hecho, la palabra traicionó también implica un juicio, que carga la misma situación. Puede uno decir, Lucas se fue con otra, eso es una descripción de la realidad. Cuando yo digo Lucas me traicionó, estoy calificando el hecho y cargándolo de más sufrimiento. Por eso es importante además ser más descriptivos que, digamos, que calificativos. A mí el método me funcionó. Si deseas, lo ensayas y me cuentas. Una frase que me parece que puede ser muy prudente. Cuando dice, ve, ¿qué te sirve a vos para quitar las manchas de bolígrafo, de lapicero en la ropa? Pues, alguien dice, ve, yo usé este jabón de mano con bicarbonato de
episodio y me funcionó. Si deseas lo ensayo y me cuentas, ¿por qué? Porque no, de pronto no tiene certeza que a él le pueda funcionar, ¿cierto? Entonces es como prudente. Entonces mire también cómo una experiencia particular no la tengo que extender para todos, ¿cierto? Es que a mí esa pastillita me sirvió, tómesela usted también. Automedicación, ¿cierto? Entonces, de hecho, me tomo un medicamento, me tomo otro, me acompaño de un médico alternativo, hago un montón de cosas, me alivio y atribuyo que eso fue por X o Y de los tratamientos y le digo, hazte esto que a mí me funcionó. Pues eso puede ser muy delicado, ¿cierto? Por generalizar. No creo que funcione, es solo mi opinión. Entonces, mire, si bien plantea una creencia, es consciente de que está creyendo y aclara que es solo su opinión. Oye, no está mal creer, no está mal juzgar, no está mal narrar una experiencia, pero sí es bueno reconocer que eso simplemente es mi visión y no tiene que ser la de todos, ni tiene que ser la experiencia de todos. Es mucho más prudente. La ecuanimidad nos invita a la prudencia, al observar y al interpretar. ¿En cuál de las siguientes frases se nombran opiniones, juicios como hechos o afirmaciones? O sea, nombrar las opiniones como juicios, como hechos o los juicios como afirmaciones. Es una vergüenza lo sucedido. Es decir, yo asumo que la vergüenza está en lo sucedido, no en quien se siente avergonzado. Ahí hay una confusión. No entendí bien lo que me quiso decir. A ver, no estoy diciendo que no haya sido claro, estoy diciendo que yo no lo entendí. Eso es una descripción de mi experiencia, son hechos que yo estoy viviendo y pienso que esa manera es una manera de decir las cosas ecuánimemente. Muy distinto a decir, no fue claro lo que tú expresaste. Creo que eso estoy dando como hecho de que el otro no tiene la claridad o lo que se dijo no es claro, cuando puede ser que otro observador sí lo haya entendido. Estuvo divertida la fiesta. Entonces, aquí miremos el cuarto. Me divertí en la fiesta. Mire que este ejemplo nos ayuda mucho. ¿Estuvo divertida la fiesta o me divertí en la fiesta? Lo prudente y ecuánime sería me divertí en la fiesta, porque puede ser que alguien que estuvo en esa misma fiesta tuvo una experiencia muy distinta. Entonces, ser más descriptivos creo que es clave. ¿Cuál de las siguientes frases se nombran creencias como si fueran asuntos evidenciables o evidentes? La evolución de las especies es un asunto ampliamente demostrado. Eso, patalee el que patalee, creámoslo o no, eso está ampliamente demostrado. Existen más de 1000 demostraciones científicas que dan cuenta de la evolución de las especies. Así no nos guste, eso es así. De hecho, sobre esas mismas, digamos, esas mismas evidencias, sobre el mismo hecho es que se ha desarrollado también la ingeniería genética, se ha desarrollado un montón de ciencia y tecnología y funciona. Mi Dios es el único y verdadero. A ver, ¿eso es una creencia o es una evidencia? Yo puedo evidenciar que mi Dios es el único y verdadero. ¿Cómo vengo de familia muy pobre? Pobre moriré. Como soy pobre, pobre moriré. Mucha gente lo cree, pero eso es una evidencia. Yo creo que si lo creo me vuelve verdad. Pero mire lo delicado de creer en esto. Pero si yo tomo en consciente que simplemente es una creencia y que no tiene que ser una evidencia, puedo liberarme de esa creencia y potenciar otra realidad. Rézale a San Pacholo y él te hace el milagro. Una cosa muy común. A ver, él te hace el milagro. Es decir, aquí lo que está planteando es una creencia.
pero es evidente, se puede evidenciar que San Pacholo le puede hacer el milagro así, rece con fe. Creo que no. Una cosa es la fe y pueden haya, no estoy negando la posibilidad de que rezarle a San Pacholo pueda tener un efecto positivo, es posible, pero es una creencia. Y mucha gente que ha rezado con fe para que algo en particular ocurra, no le ha ocurrido. Puede que otros sí. Más el hecho que haya ocurrido lo que yo esperé que ocurriera a través del orar, no demuestra que la oración en sí hacia un pacholo sea lo que, por ejemplo, curó a la persona del cáncer. No es así, ¿cierto? Es bueno distinguir, bueno, ¿es una creencia o es una evidencia? Mi Dios se lo llevó o se murió. Miremos, comparemos las dos frases. Mi Dios se lo llevó, ahí estoy diciéndolo desde la creencia. Recuerden, eso es una posibilidad, pero también es una manera de nombrarlo, pero simplemente cuando digo se murió, estoy describiendo el hecho con más prudencia. ¿Cierto? Igual alguien podría interpretar que decir que mi Dios se lo llevó le sirve de consuelo, de esperanza. Bueno, cada uno puede elegir si eso le sirve. Bueno, ideas fuerzas que como síntesis para que nos llevemos. Juzgar ecuánimemente implica al observar, saber callar prejuicios, deseos, gustos e impulsos. ¿Qué gran juicio hago de mí que me limita? La pregunta para que te regalo, para que te hagas. ¿Qué juicios te haces de ti que te limita? ¿Qué tan fundados o infundados son? ¿Y qué tanto me están condicionando esos juicios? Esos juicios se me vuelven una creencia. Sobre esa creencia sigo juzgando. Bueno, te comparto esa frase, esa pregunta. Juzgar ecuánimemente implica darnos cuenta de cuándo estamos juzgando. Reconocer que los juicios habitan a quien juzga y no en lo juzgado. Fundamentar con hechos y datos nuestro juicio. Una de las ideas fuertes acá. Y la pregunta que te sugiero es, ¿qué juicio hay en mí con el que me justifico el juzgar a otros? Por ejemplo, podría ser que yo crea una gran creencia con la cual me justifico es que yo tengo lo digo con soberbia, tengo una capacidad especial de captar las cosas tal como son y los demás no. Por ejemplo, entonces esa creencia condiciona mis juicios. Entonces ahí habría que trabajar en esa creencia si yo quiero trascender esos juicios de opinión. Juzgar ecuánimemente implica no confundir al pensar y al nombrar experiencias, creencias, evidencias y posibilidades. ¿Cuál es el costo de mantener esta confusión en tu desenvolvimiento espiritual? Te la dejo para ti. Si sigues confundiendo experiencias, creencias con evidencia y con posibilidades. Creo que esto puedes tomar conciencia, nos puede desatar muchos nudos y agilizarnos muchos procesos y expandirnos mucho nuestra conciencia desde mi manera de ver. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Espero que esta reflexión sea de valor para tu experiencia de vida.